Lince TV, política y noticias. Los de Podemos han sido cobardes hasta la última hora. Si veíamos el día del recuento a Pablo Iglesias escondiéndose detrás de Cristina Fallarás y de Sergio Gregori en Canal Red, igual que Yone Belarra, que decidió que diesen la cara a Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto, ya tenemos declaraciones de ambos. Quien no ha aparecido es Irene Montero y no han hecho ningún tipo de autocrítica. De hecho, Pablo Iglesias ha hablado de toca hacer autocrítica para acto seguido no hacerla. Han sido cobardes hasta el último momento. Vamos a empezar por las declaraciones de Pablo Iglesias en la cadena SER. Habló, eso sí, de un trumpismo ibérico, de una malvada ultraderecha que usa el que te vote chapote en campaña, lo cual debe de ser algo intolerable, pero no sé muy bien cómo quiere que llamemos a los pactos con Bildu, que llegó a llevar 44 etarras en sus listas, 7 de los cuales tenían delitos de sangre. Más graciosa aún ha sido Yone Belarra agradeciendo a sus votantes el haber apostado por ella. Cuando he visto el resultado, yo creo que sus votantes eran ellos mismos. Puede que incluso ni ellos hayan votado a sí mismos vistos los escasos resultados. Por otra parte, Pablo Iglesias ha apreciado las grandes dotes estrategas de Pedro Sánchez, que en eso sí que estoy de acuerdo, porque la verdad es que en cuanto ha olido la sangre de Podemos, el PSOE ha aprovechado para adelantar elecciones y de esta manera fagocitarse todo el voto de izquierdas. Creo que dije alguna vez en esta tertulia que no había que descartar que hubiera adelanto electoral en el año 2023. Dije también que el presidente del gobierno siempre iba a tener esa carta disponible por si tocaba utilizarla, si él consideraba que tácticamente la tenía que usar. A nivel táctico es una jugada brillante. Recuerda eso que se hace en la Fórmula 1 del undercut, que es cuando entras el primero en boxes para obligar a que entren después de ti y taponar al que va a salir detrás de ti. Sí, y vosotros tuvisteis, que yo recuerde, hasta 4 ocasiones para hacer lo mismo. El problema es que amenazasteis y no fuisteis capaces de actuar, de tal manera que vuestros votantes dijeron, bueno, pues para eso directamente voto al PSOE, que es bastante probable que eso sea lo que pase en las generales. Podemos se puso farruco con el PSOE a raíz de la represión a los manifestantes de la huelga del metal en Cádiz. Amenazaron con romper el gobierno de coalición. Sánchez hizo lo que le dio la gana y Podemos no hizo absolutamente nada. También cuando Sánchez reconoció la marroquinidad del Sáhara sin consultarlo en Consejo de Ministros ni mucho menos al Congreso de los Diputados, también Podemos amenazó. ¿Y qué pasó? Pues no pasó absolutamente nada. Ahí tuvisteis una ocasión muy buena para romper la coalición y dar un golpe de efecto. También fue el caso cuando el PSOE enmendó la ley del solo sí es sí, esa chapuza que es una de las razones por las cuales os habéis ido al caño, Pablo. Podíais haber hablado de que vuestro socio de gobierno no os respetaba y que eso no lo ibais a consentir, pero no hicisteis nada. Sí dejasteis que el PSOE apareciese como los héroes que arreglan vuestros errores. También con el envío de armas a Ucrania, que supuestamente estabais en contra y no lo ibais a consentir, y Sánchez siguió haciendo lo que le daba la gana. En definitiva, tuvisteis varias oportunidades para poder mostrar algo de liderazgo y lo que la gente comprobó es que lo único que os interesa es cobrar vuestras nóminas. Pedro Sánchez es un jugador táctico brillante. El problema es que yo tengo la sensación de que a nivel estratégico llevamos perdiendo hace mucho tiempo. La derecha creo que ha entendido, la derecha y la ultraderecha ha entendido mejor el espíritu de época. Solo así se explica. Yo creo que hay mucha gente de izquierdas que dice, pero ¿cómo puede ser posible que Ayuso arrase diciendo que el cambio climático se combate con una maceta en el balcón o que el Partido Popular haga una campaña hablando de... Bueno, Muy sencillo, Pablo. En época de crisis suele pasar esto. Felipe González había arrasado, pero al final los escándalos de corrupción, pero sobre todo la crisis hizo que el pueblo español decidiese apostar por Aznar. Lo mismo sucedió con Zapatero. Él ganó las elecciones tras el 11M al grito de queremos saber la verdad y cuando estalló la crisis económica y la gente perdió sus trabajos, pues vimos que Mariano Rajoy, que venía de perder 2 elecciones, no era un personaje carismático ni mucho menos era considerado un líder, obtuvo la mayoría absoluta. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, pues vemos una época de zozobra económica. Tradicionalmente se considera que la derecha es mejor gestora. No depende de una suerte de espíritu de época. Y además al ciudadano de a pie no le interesa saber por qué hay inflación cuando va a hacer la compra. No se para a pensar si es porque haya sequía, por el clima cambiático que provoca el capitalismo, si es porque están especulando los malvados empresarios, si es por la invasión rusa a Ucrania, o si es... que es por esto, por los impuestos que habéis subido, por intervenir en el campo, por hacer cada vez más difícil que los trabajadores del ámbito rural puedan ganarse la vida, por poner un impuesto al plástico y por poner 40.000 restricciones y trabas burocráticas en nombre de luchar contra el clima cambiático. Lo que le importa al ciudadano de a pie es poder ahorrar por si viene algún imprevisto, y está claro que vosotros lo único que habéis traído ha sido ruina. Creo que la derecha ha leído muy bien un espíritu de época en el que la guerra cultural sin cuartel es la que define los conflictos
conflictos políticos. Guerra sin cuartel es lo que habéis hecho vosotros señalando a Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, a Juan Roig, a Mancio Ortega, a Florentino. Eso sí que ha sido una guerra sin cuartel. Pero también eso os ha perjudicado. Lo del jarabe democrático, la alerta antifascista y el rodeo al Congreso ha hecho que se os perciba como unos radicales violentos, que es lo que sois. Si te refieres al que te bote chapote, no sé cómo quieres que nos refiramos a que pactáis con Bildu. Y ahora vamos a escuchar a Yone Belarra, que al igual que Pablo, cero autocrítica. De hecho, ha salido con una sonrisa impostada que recuerda a la imagen esta de una persona llorando con una máscara alegre. Quería, en primer lugar, empezar agradeciendo a todas las personas que en el día de ayer nos dieron su confianza con su voto y decirles que empatizamos con ellas, que sabemos muy bien que hay mucha gente progresista en este país triste, preocupada por el avance de la ola reaccionaria que se vivió en el día de ayer. Ya no es extrema derecha, ahora es ola reaccionaria. Y nos va a decir que donde haya gobiernos de Partido Popular y Vox van a recortar derechos, libertades y privatizar todo. Podía haber escuchado lo que decía Pablo Iglesias de leer entre líneas y entender la época. Si en un momento en el que la gente está preocupada de llegar a final de mes sigues hablándoles de conquistas feministas, clima cambiático o que falta inclusión y representación en las series, pues estás apelando a tus gustos y no a las necesidades del pueblo, que es lo que os ha llevado a la situación en la que estáis. Pero yo me alegro de que no os deis cuenta y sigáis repitiendo los mismos errores. Es más, ojalá que sí que haya un frente popular, aunque lo dudo mucho, y vayáis a Sumar para que hundáis Sumar también. Y ojalá que después de eso os fiche el PSOE y que hundáis también al PSOE, que es el gran responsable de los males que tenemos en este país. Sigue dándole duro, sigue. Una ola reaccionaria que, por desgracia, ya sabemos muy bien qué es lo que va a conllevar, que no es otra cosa que los recortes de los servicios públicos, las privatizaciones, el retroceso en avances fundamentales en derechos que se han producido durante esta legislatura, avances en derechos feministas, en la lucha contra la emergencia climática, en la garantía del derecho a la vivienda y también, evidentemente, en una protección, como siempre hacen los reaccionarios, de los privilegios de los que más tienen en este país. Cuidado, 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 que viene Francisco Franco montado a caballo para privatizar absolutamente todo, encerrar a las mujeres en la cocina, y eso ha sido por la temeridad que han cometido los españoles de no apostar por Podemos. Al igual que Pablo, cero autocrítica. El bloque progresista va perdiendo en la primera parte del partido, pero nosotras salimos a ganar en la segunda parte del partido. El símil futbolístico te ha quedado un poco de aquella manera. Yo diría que estabais en fase de grupos y que os han eliminado. Pero bueno, siempre podéis ir a algún tipo de repesca. Pero no te preocupes, Yone, que a los del grupo mixto sí que les dejan hablar. Nadie les escucha, la gente se levanta cuando les toca el turno de palabra, pero hablar pueden hablar, que es para lo que vais a quedar. Y yo que me alegro. Lo que os ha pasado es que sois unos niñatos que decíais que ibais a sorpasar al PSOE y a saltar los cielos. Y sois un poquito como esos pandilleros que empiezan a menudear un poco de droga y se creen que van a convertirse en gángsters y controlar todo el barrio, hasta que tocáis los huevos a los gángsters de verdad, que son los del PSOE, y os meten un baile. El PSOE lo ha tenido muy fácil porque además no sois muy listos. Con dejaros que os equivoquéis y con dejaros hablar, ya lo tenía todo hecho para fagocitar todo el voto de izquierdas. Bastaba ver a Ángela Rodríguez Pan riéndose de que estabais escarcelando agresores. O los lloriqueos de niñata malcriada de Irene Montero. ¿Qué pasó? Que pedíais carteras y el PSOE creó carteras nuevas y os diluyó. Pero no os dabais cuenta de que este país lo controla el PSOE para desgracia a los españoles. ¿No veíais de quién eran los sindicatos y los medios de comunicación? De todas formas, y para nuestra desgracia, aunque nos centremos mucho en Podemos, el gran artífice de los males de este país es precisamente el PSOE. El PSOE no necesitaba a Podemos para meter la guerra de sexos a través de la ley antihombre, mal llamada ley Biogen, nos metió el feminismo institucional. Tampoco necesitó de Podemos para reabrir las heridas de la guerra y dividirnos entre buenos y malos, ya lo hizo Zapatero con la ley de memoria histórica, y no necesitaba de un Podemos equidistante que vaya a las ricotabernas mientras habla de proyecto de nación, porque para eso tuvimos a Rubalcaba negociando con los etarras o tuvimos el Estatut de Cataluña que lo entregó Zapatero con el tripartit aquel tan simpático con Rovira y Maragall a la cabeza. El PSOE no necesita a nadie para arruinar a España. Lo que pasa es que vosotros, que sois unos pijos universitarios, os creíais más listos que nadie. Pensabais que el socialismo no había funcionado simplemente porque no estabais vosotros al mando. A la hora de la verdad habéis fracasado como todo el mundo y lamentablemente nos habéis arrastrado con vuestra caída al resto de los españoles. Puede que parte del mal que le habéis causado a la sociedad se quede, y hablo de la polarización y el enfrentamiento. Y encima no vais a pagar por todo el mal que habéis hecho, porque ya tenéis vuestros casoplones y ya habéis tenido vuestras familias numerosas mientras defendéis el aborto y que no hay que confiar en políticos con grandes casas. Pero por lo menos todo apunta a que os vamos a perder de vista en las instituciones. Y Dios quiera que ningún medio de comunicación os dé trabajo y que seáis condenados al olvido, que es el lugar que os corresponde.